Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿por dónde abrimos? Es que nos mandó una papa caliente. ¿Cuál de todas? ¿La de Colosio, la de Padres, la de, bueno, en fin? No, empiezo por una frase que soltó. Cuando hablo bien de López Obrador me aplauden o me dicen periodista brillante, y cuando lo critico, chayotero. Igual a ustedes. Igualito. Critiqué al manejo la respuesta que está dando Morena al reportaje sobre la manera como Laida Sansores, senadora del PT y candidata de Morena a una alcaldía de la Ciudad de México, y bueno, pareciera como si hubiera cometido un sacrilegio al criticar a alguien de Morena, que se gastó en maquillaje, en muñecas, en salmón ahumado, el dinero que le daba el Senado. En fin, lo viene a cuento porque sí me sorprendió que dijera 24 años, que hiciera un homenaje 24 años después a Luis Donaldo Colosio, pero creo que, vamos, más allá de que sí, como que no venía al caso, simplemente, pero es consecuente con las estrategias que están lanzando en este último tramo los tres candidatos. El Bronco ya está refugiado en sus cabalgatas y en sus ocurrencias, así que dejémoslo de lado, pero Andrés Manuel López Obrador lanzando guiños y haciendo de simpatía a todos los sectores, a ver a quién pepena. Y está pepenando, la cosecha está siendo abundante. El José Antonio Meade agarrando un tono de funcionario con experiencia, con cierta presencia, y Anaya desatado, sacando la guadaña y el machete para lanzarse contra el presidente y todo lo que representa, el presidente Enrique Peña Nieto y todo lo que representa. Vamos, ahí en ese marco ubicaría el comentario, el discurso de ayer de Andrés Manuel López Obrador sobre Luis Donaldo Colosio. Doctor Crespo. Bueno, yo diría que lo que está haciendo López Obrador en general es tratar de atraer efectivamente a grupos y sectores de todas las ideologías, de todas las posiciones. Parece que Morena se enfila hacia ser justamente un partido que reciba de todo, como lo era el PRI, antes el viejo PRI, en donde cabían todos, o casi todos, porque a los extremos los dejaba fuera. Pero parece que Morena ahora también está aceptando a los extremos. Desde el PT, bueno, como aliado, el PT no es Morena, pero sí aliado, pues que ensalza el régimen de Norcorea, ¿no? O sea, una izquierda muy radical, digamos. Hasta el PES también como aliados, o dentro de su propio seno de Morena, pues gente como Paco Ignacio Taibo, respetables sus ideologías, desde luego sus posturas, no critico sus posturas, simplemente son posturas muy distintas a las de Espino, por ejemplo, ¿no? Las de Manuel Espino. Y en el discurso, así como ensalza, o el día de ayer, a Luis Donaldo Colosio, que pues todos lo teníamos como el heredero de Salinas de Gortari del neoliberalismo, ¿no? Se supone que eso era, que por eso fue nombrado como candidato del PRI. Pero también, por ejemplo, pues Tatiana Cloutier diciendo que las posiciones de su padre, Manuel Cloutier, son parecidas o semejantes a las de López Obrador hoy. O Germán Martínez diciendo que las posturas de Carlos Castillo Peraza, sus posiciones, son cercanas a las de López Obrador el día de hoy, cuando Carlos Castillo realmente tenía una posición muy antiizquierdista, como la del propio Germán Martínez antes de que le ofrecieran una senaduría en Morena. Entonces, bueno, pareciera entonces que efectivamente se está desarrollando ahí un partido que reciba a de todos y que la ideología que originalmente estaba o que distingue a Morena en términos de cuál es su modelo económico y social, pues poco importa, ¿no? A la hora de recibir a gente de todos lados o de llamar a gente de todos lados, de todas las posturas e ideología, para ser un partido pues muy amplio. Si gana Morena, yo insisto en eso, pues seguramente mucha gente de otros partidos querrán irse ahí.
y por lo visto pueden ser bien recibidos, por lo que hemos visto hasta ahora. Eso respecto de lo que dijo Colosio sobre López Obrador sobre Colosio. Y efectivamente en relación con lo de los otros partidos, bueno, pues Anaya está defendiéndose de los ataques que parece que le han pegado. Sí le han pegado todo este año que ha sido sujeto, digamos, de acusaciones. Yo no digo que sin fundamento no lo sé. El hecho es de que sí se ha utilizado a la PGR en un primer momento para golpearlo, sin que presentara propiamente una orden de aprehensión o algo así, es decir, ya, digamos, un proceso en marcha, en forma, sino que ha sido un ataque, pues básicamente electoral, pero que sí le ha pegado. Y lo vimos, lo comentábamos la vez pasada, lo vimos a Anaya en el tercer debate, pues ya como más tenso, más enojado, se ve que sí le ha golpeado y entonces ahora contraatacan contra mí. Yo tampoco sé si esa denuncia tiene fundamento. Sí hay un caso ahí, sí hay un caso que se ha venido manejando, pero no sé qué tan vinculado estuviera por José Antonio Miguel en él. Pero bueno, son los contraataques que está haciendo Anaya, porque está viendo efectivamente que sí le han golpeado la imagen, que sí se siente acosado. Y pues mira, intentando jalar el voto útil, hay unas encuestas ya que están saliendo en donde lo ponen en segundo lugar. ¿Qué tanta fidelidad tienen esas encuestas? No lo sé. ¿Son compradas por el PRI? Puede ser, porque suele ocurrir que los partidos compran encuestas que las usan publicitariamente, ¿no? Para hacer propaganda para su propia causa. Puede ser, pero el hecho de que algunas encuestas se estén poniendo a mí como segundo lugar y otras a Anaya como segundo lugar, creo que el efecto que va a tener es que para aquellos que quieren ejercer un voto útil o estratégico en contra de López Obrador, dispuestos a votar por cualquiera de los otros dos candidatos que le pueda ganar, ya sea Mid o Anaya, creo que ese sector de electores se va a dividir, porque algunos van a calcular que es Mid el que le puede ganar a López Obrador, otros van a calcular que es Anaya, y ese voto pues probablemente se divida, no sé si en partes iguales, pues, pero pues no podemos saber eso, pero sí se va a dividir al grado en el cual cualquier posibilidad, si esto es correcto, cualquier posibilidad de cerrar la brecha con López Obrador o incluso alcanzarlo, pues se va a perder. Entonces, esta lucha por el segundo lugar y el tercero, a través de encuestas, le está ayudando de nueva cuenta a López Obrador. En otras palabras, como que lo que han hecho el PRI y el PAN desde su pleito del año pasado, le ha beneficiado a López Obrador enormemente, como si hubieran hecho exactamente lo que hay que hacer para garantizarle el triunfo a López Obrador, que se concreta, por supuesto, pero estamos asumiendo que todo indica que puede ganar López Obrador, incluso quizá con una ventaja importante, con cierta holgura. Bueno, pues revisamos las estrategias tanto del PRI como del PAN, pareciera que están diseñadas para darle triunfo a López Obrador. Obviamente no estoy señalando que es algo de voluntario, que así lo planearon. No, lo que estoy diciendo es que es de tal torpeza las campañas tanto del PRI como del PAN, que lo que han hecho es ayudarle a López Obrador enormemente. Y este pleito de encuestas por el segundo y el tercer lugar, creo que también le va a favorecer a López Obrador al dividir el voto estratégico que pudiera emitirse en contra de López Obrador. Bueno, sí, por el segundo lugar a 20 puntos abajo, ¿no? Es decir... Sí, de todas maneras, pero precisamente eso es lo que reflejan las encuestas ahora. Y se dice, sí, pero hay mucha gente que no ha decidido, hay mucha gente que no respondió a las encuestas y que podrían emitir un voto en contra. Voto oculto o voto indeciso que podría ser en contra de López Obrador y que estarían quizá dispuestos en esa hipótesis o en esa posibilidad a votar estratégicamente contra López Obrador. Aún si eso fuera el caso, que desde luego no estoy seguro que fuera, ese voto, que puede ser importante, puede ser un porcentaje importante, pues lo que estoy diciendo es que al no tener claro quién es el segundo lugar, se puede dividir al grado en el cual pierda su eficacia. Es decir, sí, porque no sabemos, es lo que yo venía pensando en la mañana, qué tanto le pueda tocar o cómo se disperse, ¿no? Es decir, ¿sí? Pues sí, se va a hacer un voto oculto a favor de Anaya, tal vez al priista, que bueno, también López Obrador, o no creo que el 15-20% todo se vaya a un solo candidato, digo, sería imposible, y no sé, no antes visto. Y menos si no está claro quién es el que va en segundo lugar, es decir, a veces el voto estratégico puede ser eficaz, lo ha sido en otras ocasiones, cuando queda claro quién es el segundo lugar o quién es el que se está enfrentando al candidato que tú no quieres que gane. Pero lo que yo digo es que ahora en las encuestas
más bien están generando la confusión sobre quién es el que le puede ganar a López Obrador en su caso, o quién se le puede acercar, pues. Doctor Aguayo. Bueno, creo que ya debemos entrar en los análisis post-mortem, aunque todavía es pronto, quedan unos cuantos días, pero preguntarse qué tanto influyeron los aciertos de Andrés Manuel López Obrador, qué tanto los errores de sus adversarios, qué tanto la historia. ¿Quién hubiera pensado que Trump hubiera llegado a presidente y que eso hubiera deteriorado la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto? Es decir, esta es una elección inédita por un buen número de factores. En esta mesa tan grata, tan amena, hemos estado enunciando algunos de esos factores, pero están pendientes los análisis agregados que permitan pues separar errores de unos, aciertos de otros. La suerte también pesa, la coyuntura nacional e internacional, pero ese tipo de análisis es indispensable porque estamos probablemente entrando en una etapa inédita en nuestra historia y que nos abre, como en el 2000, la oportunidad de que ahora sí se hagan las reformas que el país tiene décadas, siglos esperando, y que en el 2000 con Vicente Fox se frustraron, en parte por Vicente Fox, en parte porque la coalición que lo apoyó no supo interpretar lo que estaba pasando y lo dejaron solo, a merced de los tiburones del priismo y de la cultura autoritaria. Y en esta ocasión la pregunta que tenemos que hacernos es si se confirma la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podemos hacer para garantizar que la mayor parte de las políticas que tome vayan en beneficio del país y no de un partido o de algunos de los que ahora se acercan presurosos a apoderarse de los mendrugos que se caen de la mesa del banquete del poder? Me parece que ese es el deber que tenemos ahora. Y pues no será fácil porque en el 2000 tenemos que combatir el entusiasmo que había en el 2000. Yo recuerdo, fueron un año de euforia, de julio a julio. Yo diría que desde su victoria hasta su boda el 2 de julio. Del 2 de julio del 2000 al 2 de julio del 2001 hubo euforia. A partir de esa fecha de julio empezaron el desencanto porque se fue haciendo evidente la capitulación que estaba haciendo Vicente Fox. No quiero anticipar, sé que es prematuro, no debería estar diciendo esto cuando todavía puede haber sorpresas, sí. Pero me parece que tenemos que prepararnos para el cambio de chip. Hablo de quienes tenemos como trabajo analizar la realidad. No podemos dejarnos llevar por el contexto, olvidándonos de las grandes corrientes de la historia. ¿Por qué? Pues, yo supongo, siempre soy optimista, que lo que uno dice, escribe, tiene algo de influencia en diferentes sectores. Y pues cada quien tiene que cumplir con su tarea. La nuestra es analizar, y el análisis supone poner distancia de quienes están en el escenario y en la trinchera disputándose el poder. Doctor Crespo, ¿cómo la ve? ¿Es prematuro ya estar haciendo el post-mortem que dice por acá Aguayo? Aunque si lo que estamos viendo también tiene mucha relevancia en el sentido de que llega tarde Anaya a la contienda. Veo ahora, por ejemplo, el encabezado de Reforma, que esto abarcaría la investigación a Calderón y Peña Nieto, que lo dijo al arranque de campaña. Recuerdo que el arranque de campaña, no recuerdo si este año o el año pasado, donde dijo que el Calderón y Fox se había equivocado, todo lo que estaba planteando el doctor Aguayo lo había dicho Anaya, pero se perdió. Como hemos dicho, la narrativa no consistente lo hace patinar, doctor Crespo, a Anaya, y lo puso a la altura, pero a la altura del PRI,
no de López Obrador, o sí, todavía en 12 días darle la vuelta, qué difícil se ve, doctor. Sí, se ve difícil, ¿no? De todas maneras hay quien insiste en que cuando hay poca probabilidad no quiere decir, cuando tú dices, bueno, hay 90% por decir de que gane López Obrador y 10% de que gane otro, ya no podemos decir si Anaya o Mid, precisamente porque se están disputando el segundo y el tercer lugar todavía. Pero cuando se dice eso, y así señalan las probabilidades, 90% para López Obrador, 10% para alguno otro. Entonces, bueno, pues entonces ya ganó López Obrador. Sí, la probabilidad es muy grande, pero la probabilidad pequeña no significa que sea cero. Te pongo un ejemplo un poco extraño, pero así es las probabilidades. Si tú juegas a la ruleta rusa con una sola bala de 6, pues la probabilidad de que te toque la bala es un sexto. Entonces, bueno, pues entonces ya probablemente no va a tocar. Pues sí te puede tocar de todas maneras. O sea, no es una probabilidad cero. Y entonces muchos dicen, no, pues es que precisamente las encuestas pueden no que estén equivocadas lo que relatan, sino que hay una parte oculta que puede ser no pequeña y que no sabemos cómo se va a comportar. Un poco lo que pasó en la elección de Estados Unidos, que yo insisto, no es que se hubieran equivocado las encuestas, es que se hizo una mala lectura de ellas, se hicieron pronósticos equivocados a partir de ellas. No sé si va a pasar eso en México, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero las probabilidades pequeñas no quiere decir que sean cero. En la elección norteamericana quedaba un margen de incertidumbre muy grande, porque de los 538 distritos electorales que hay allá, o votos electorales, estaban definidos más o menos como un poco más de la mitad, la mayoría para Hillary Clinton, pero quedaban muchísimos otros que te daban empate técnico, es decir, los 170 votos aproximadamente que no estaban definidos se podían inclinar para un lado o para el otro. No había ningún indicador que te dijera estos van a ser para Hillary o la mayoría va a ser para Hillary. Podían ir para un lado o para el otro. Y efectivamente se volcaron en favor de Trump. Entonces, pues esa poca probabilidad que tenía Trump a final de cuentas, pues valió. Y muchos entonces están diciendo ahora, espérense, esto no se ha acabado porque vamos a ver realmente lo que sucede en el día de la elección. Aunque la probabilidad de que eso cambie es muy baja, pero tenemos que esperarnos a ver qué sucede. De todas maneras, el hecho es de que si la probabilidad de que gane el observador es muy grande, pues es natural que uno empiece a decir pues qué es lo que va a pasar, cuál va a ser su gabinete. Bueno, ya sabemos cuál sería lo que él nos anunció, pero ya casi da por sentado que esas personas van a ocupar un cargo en el gabinete y entonces cuál va a ser su política, etcétera, ¿no? O sea, empieza esta especulación, quizá un poco prematura, pero no totalmente descabellada, de qué es lo que puede hacer o no hacer López Obrador, cómo va a combatir la corrupción, si le va a alcanzar los recursos para sus proyectos, qué efectos puede tener tal o cual política que la ha propuesto, etcétera. Es natural que se haga digamos, ya se empiecen a hacer estas especulaciones sobre la base de quien más probablemente va a ganar. Totalmente. Conclusión, doctor Aguayo, por esta. Miren, una reflexión. Sí. Una reflexión sobre esta comparación que hacía José Antonio sobre Estados Unidos. En la elección Trump-Hillary, las encuestas estaban más cerradas y además Donald Trump tenía un equipo una maquinaria de campaña muy bien aceitada, bien financiada, que estaba lanzada en múltiples frentes. Lo que uno observa en los dos candidatos, Anaya y Mitt, son, en el caso de Anaya, una política errática, brinca de un tema al otro, no hay consistencia. Esta medida que tomó de presentar una demanda, que se justifica hacerla, no lo discuto, pues con ella debería haber empezado la campaña, si esa iba a ser la línea, y no presentarla 10 días antes, que parece a un grito desesperado de atención mediática. En fin, y José Antonio Meade, pues tampoco lo veo ya, sí lo veo haciendo lo que puede, porque la remontada que ha tenido o la metamorfosis que ha tenido como candidato es notable, ha mejorado, es el que ha mejorado indudablemente, pero pues sigue sin poder exorcizar el peso que tienen
la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y el fracaso que ha tenido Enrique Peña Nieto en virtualmente todas sus políticas. Así que pues sí, puede haber sorpresas, me sorprendería muchísimo. Habría que ver por qué y cómo. Al día de hoy no le veo ni pies ni cabeza a esa posible no veo en el horizonte ningún indicio racional de posible sorpresa, salvo el voto oculto que bueno, hace 6 años John Ackerman también invocaba el voto oculto para decir que iba a ganar López Obrador. Son más bien los buenos deseos de quienes juzgan la campaña a través del prisma de sus preferencias y no a través de lo que la evidencia nos entrega. Totalmente. Doctor Crespo, para cerrar. Yo coincido con Sergio, ¿no? Las probabilidades son enormes de que gane el observador. La comparación con Estados Unidos, que las diferencias son muchas, desde luego, en términos de campañas, de candidatos, del propio sistema, era solo insistir en que no es que se hubieran equivocado las encuestas en Estados Unidos, es que había una zona oscura muy grande, que por lo tanto impedía que se pudiera pronosticar con mucha certeza quién iba a ganar. No digo que sea exactamente lo mismo aquí porque nuestro sistema es muy distinto. Y las encuestas reflejan, digamos, la intención de voto de un solo distrito nacional. Es diferente el sistema electoral. Lo que digo es, cuando hay zonas oscuras fuertes, no es que se equivoquen las encuestas, es que no logran captar todo el universo. Y es lo que muchos ahorita están diciendo sobre las encuestas, que hay una zona oculta que puede ser muy grande, los indecisos más la tasa de no respuesta, que es muy alta. Y muchos cifran ahí su esperanza, efectivamente periodistas y panistas, cifran su esperanza de que ahí pueda venir un voto en su favor o un voto estratégico. Pero yo insisto, incluso si fuera cierto eso, de que hay un voto oculto que va a ser estratégico en contra de López Obrador, cosa que no es automática, que no se puede dar por hecho, pero suponiendo que eso ocurriera, de todas maneras, es probable que se divida este voto estratégico entre Anaya y Mid, al no quedar claro quién es el que le puede ganar a López Obrador. Y eso, a final de cuentas, va a disipar, creo yo, cualquier riesgo de que alguien le gane a López Obrador, alguien, Anaya, sea Anaya o a mí. Esa probabilidad yo la veo también reducida. Pero insisto, ese voto oculto no es que las encuestas estén equivocadas en lo que sí reportan, sino que no alcanzan a cubrir todo el universo de potenciales electores, ¿no? Y esa era la comparación que hacía yo con Estados Unidos, porque ahí también había una zona oscura muy grande, que a final de cuentas se inclinó en sentido contrario de lo que todos esperaban. Pero aquí creo que ese voto oculto sí es antiobradorista, que tampoco tenemos elementos para asegurar que ese voto oculto, esa zona oscura, va a ser en contra del López Obrador, pero aún si lo fuera, es probable que se divida de tal forma que sea ineficaz y que le permita a López Obrador un triunfo. Quizá menos holgado de lo que están señalando las encuestas, quizá, pero de todas maneras, si la distancia es de 20 puntos, pues un triunfo, pongamos que fuera de 10 puntos, es muy holgado. De tal manera que sí, yo veo muy difícil que el panorama sea otro, distinto al triunfo de López Obrador. Sí, totalmente. Entonces, el voto oculto, concluiríamos, doctores, es decir, le va a beneficiar también a López Obrador. Es decir... Y sí coincido en que las campañas tanto de Mid la tenía muy difícil de entrada, por definición, porque el enojo y el hartazgo hacia el PRI, después de este gobierno, es enorme. Fuera quien fuera el candidato del PRI, la iba a tener muy difícil. Y en el caso de Anaya sí creo que tiene muchas desventajas en su campaña, una campaña mal hecha, una campaña mal estructurada, y él mismo, la forma en que llegó a la candidatura, le generó una imagen de desconfianza que sí ha pegado sobre el electorado, de tal manera que incluso muchos de los electores que no querían que ganara el PRI, o que no quieren que gane el PRI, y que también les da desconfianza a López Obrador, tampoco acaban de estar muy convencidos con Anaya, precisamente por esa imagen de desconfianza que ha arrojado desde que llegó a la candidatura y sobre la forma en que llegó a su candidatura. Totalmente. Luis Alberto. ¿Sí? Que ojalá y la última mesa antes de las elecciones la pudiéramos hacer el miércoles
porque tal vez el miércoles salgan las últimas encuestas, así tendríamos más elementos. Los elementos, porque ahí ya después del miércoles no habrá encuestas, así que ya. Aparte es el miércoles, es el último día. Sí, claro que sí. El miércoles haremos todo lo posible, que es casi un hecho, porque también traemos aquí, créame, agenda local fuerte. Estamos renovando alcaldías y Senado, pero es casi un hecho y me gusta la propuesta, doctor. Pero sí, para ya tener más elementos de juicio, de lo que serían estudios, contexto, ambiente, pulso, me parece buena idea. Les agradezco mucho, doctor Sergio Aguayo y José Antonio Crespo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenos días. Gracias, buenos días. Les recuerdo que usted puede bajar la aplicación para Proyecto Puente para su iPhone en la Apple Store, para su Android en Google Play, Suscríbase al canal de YouTube para que usted nos pueda ver desde su casa, desde su oficina en Proyecto Puente. Suscríbase, dele ahí suscribir a la campanita. Para que le lleguen las notificaciones de video, o bien nos puede ver durante el día. Dele like a la fanpage de Proyecto Puente, o también nos visiten proyectopuente.com.mx, que es la casa de nosotros, el origen de todo, proyectopuente.com.mx. Conclusión, el voto dividido, o el voto oculto también se va a dividir y le va a beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. Voy con corte